Estamos con la licenciada Magdalena Montiel. Después de mucho tiempo pudimos hacer agenda con ella. Vamos a hablar acerca de la situación que ya los medios de comunicación ya habían hablado del tema del presupuesto en la Municipalidad de Ciudad del Este y el porqué de tu salida, Magdalena. Muy buenos días para la programación de Matices. Buenos días, María Eduarda, para vos y para todos los que están mirando la página. Mi salida de Ciudad del Este en realidad es un misterio, ¿verdad? O sea, yo fui descontratada, no fuimos contratadas, nomás terminó mi contrato y dejé de irme. Pero ya había comentado en varios medios también que yo ya sentía a partir de septiembre, octubre más o menos, que mi presencia ya no era importante ni necesaria, ¿verdad? Ya no me convocaban para ninguna consulta. No era más solicitada para las reuniones. O sea, yo sabía que había reunión y me iba por cargadura, pero no era invitada. Después había muchas cosas que organizar en la municipalidad, había talleres que teníamos que hacer. Nosotros nos reunimos con el equipo que apoyaba al intendente, el equipo de Administración y Finanzas y Recursos Humanos, para trabajar primeramente por la parte de ordenanza tributaria, una cosa que se me acusó también, que yo elevé todas las tasas, que era mentira. Yo tengo como demostrar eso. No tiene la potestad de hacer eso. Sí puedo hacer el proyecto, porque te cuento que en la municipalidad... ¿Pero quién aprueba? La Junta, pero la recomendación era técnica, ¿verdad? La recomendación técnica en el sentido de que la ordenanza tributaria de Ciudad del Este, vamos a empezar por ahí porque eso desemboca después del presupuesto, ¿verdad? La ordenanza tributaria es una herramienta fundamental de gestión, especialmente para lo que sea la recaudación, atendiendo que la Municipalidad de Ciudad del Este tenía demasiada eficiencia en su gestión tributaria, en su sistema tributario. De allí surgió la idea de cambiar inclusive el sistema, porque el sistema era un sistema muy arcaico, ¿verdad? Que no era muy fiable. Fue una recomendación también que hicimos con Oscar para que se cambie y a la par también trabajar todo con un sistema tributario que sea mucho más justo. Nosotros teníamos tasas que eran demasiado elevadas con el impuesto inmobiliario. Entonces trabajamos con el equipo, trabajamos con todo, con la gente de administración y finanzas, la gente de recaudación especialmente, porque ellos eran los que tenían que entender eso. Yo hice mucho trabajo de concientización y capacitación a todos los funcionarios del área de recaudación. Se necesitaba hacer bastante, porque eran gente nueva, o sea, gente que no venía de otras administraciones municipales. ¿Cuántas capacitaciones aproximadamente? Y bastante, no te puedo decir la cantidad, ¿verdad? Pero sí bastante. Trabajé con cada uno, porque en realidad cada departamento de recaudación es toda una especialidad. Eso sí, hasta ahora ese grupo de personas que se capacitaban en ese entonces, Magdalena, no se cambió. creo, porque yo hoy en día no tengo conocimiento, prácticamente no tengo relación con ninguna gente que se quedó porque dejaron de hablar conmigo, ¿verdad? Por todas las críticas que estoy haciendo. Y realmente desconozco si son las mismas personas, pero sí eran personas nuevas que en ese momento tenían todos entramos en una ilusión de hacer bien las cosas y de que las cosas sean más transparentes para todos, para los ciudadanos también. Y trabajé con la ordenanza tributaria, trabajamos en conjunto, tengo fotografías inclusive que te voy a enviar. Después trabajamos también con el presupuesto. Para eso trabajamos con lo primero, que era, aparte de la ordenanza, era el organigrama, conocer un poco la estructura de la municipalidad, cómo tenía que estar organizado, y después el anexo de personal. ¿Y por qué el anexo de personal? Porque era fundamental establecer un buen anexo de personal, porque allí se encontraban, como estaba estructurada la municipalidad, había, por ejemplo, jefaturas que eran contratados. Eso no podía ser porque estaban cumpliendo funciones, vamos a decir, funciones permanentes. Entonces no podía ser contratada una persona que jefe, qué sé yo, de una división de aseo, por ejemplo. Son personas que tienen que estar nombradas, pues están cumpliendo una función pública de carácter permanente. Trabajamos muchísimo con administración y finanzas, trabajamos muchísimo con recursos humanos y con todas las direcciones involucradas. ¿Esa parte pudieron arreglar en ese momento? Sí, arreglamos. Establecimos todo un orden, cuantificamos. ¿Cuánto tiempo duró eso aproximadamente? 2 semanas más o menos, pero de mucho trabajo. O sea, era trabajo de mañana y de tarde, ¿verdad? Con cada dirección. Porque cada dirección en ese momento tenía la visión de qué es lo que necesitaba para que funcione, para que sea más eficiente esa dependencia.
Por otro lado, miramos también el tema del salario, porque en Ciudad del Este, si bien se tenía vamos a decir, un presupuesto bastante interesante, como la cantidad de funcionarios era muy grande, los salarios eran muy bajos, o sea, se jugaba mucho con el salario de la gente. La parte humana era... Y la parte humana era lo menos esencial. Entonces surgió la intención de alinear esos salarios. Y empezamos a alzarle, porque los cargos de dirección son cargos muy estresantes y que requieren mucho, y la idea era tener profesionales en el área. Entonces no puedes irte con un salario de 6 millones, por ejemplo, a un director, ¿verdad? Que en ese entonces eran todos... ¿Corresponde a esos 15 millones que están ganando ahora? Sí, corresponde. Porque el salario de los funcionarios públicos, ellos tienen varios ítems. Por ejemplo, el salario base, que es el sueldo, y aparte tienen bonificaciones por la responsabilidad del cargo. También hubo modificación en tema de direcciones. Sí. Había jefaturas que necesitaban ser direcciones. Sí, o sea, eso fue una decisión ya más que nada, una decisión del administrador, ¿verdad? No era fundamental. No eran fundamentales, pero sí habían direcciones que no estaban y que tenían, por ejemplo, la dirección de planificación, que es fundamental para una institución pública como la envergadura que tiene Ciudad del Este para toda la ¿Y la de CODENI? CODENI es una secretaría, CODENI no es una dirección, o sea, es una secretaría porque son unidades de apoyo que trabajan en el... Sí, hubo algunas divisiones dentro de desarrollo social también en ese tiempo. Sí, pero lo que pasa es que desarrollo social era toda una institución, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, recomendé sacar educación de desarrollo social porque no tenía nada que ver, ¿verdad? Educación... Se creó la dirección. Se creó una dirección de educación. Como la misma cosa que la dirección de prensa también. No, prensa es una dirección operativa, es una dirección de apoyo, o sea, ellos están en la línea de staff y es fundamental, ¿verdad? La comunicación, porque la comunicación es una línea transversal que digamos que cubre todo lo que es la dependencia, tanto la comunicación interna, comunicación externa. Mencionaste que te quitaron de la municipalidad, pero ya te sentías incómoda meses antes. En realidad no me sacaron, en realidad yo dejé de sentirme importante, no es importante tampoco, sino dejé de sentirme necesaria, útil. Y como persona me sentí mal. ¿Cuándo comenzó el tema del presupuesto? Con el tema del presupuesto, en septiembre, en octubre se fue el presupuesto a la Junta me convocó a una reunión para estudiar justamente y empezaron a ¿hiciste el presupuesto? El presupuesto se elaboró, pero se elaboró con las técnicas de la época de Sandra Zacarías y con mucho más falencias. ¿Y el trabajo que hicieron? ¿Que vos hiciste? No se tuvo en cuenta. ¿Y cuánto tiempo trabajaste por eso? 2 semanas. O sea que se fue al tacho prácticamente. Se fue al tacho el trabajo. ¿Pero te llamaron la Junta? Me llamó la Junta y la Junta me pidió unas explicaciones. Yo en ese momento le dije que yo no podía dar la explicación. Me convocó la Comisión de Hacienda y Presupuesto y después las otras personas también que estaban involucradas. La ordenanza tributaria también, yo fui convocada por la Junta para estudiar la ordenanza tributaria. En esa ordenanza, por ejemplo, me encantó porque estuvieron prácticamente los 12 concejales. Estuvieron jamás en una reunión que yo asistí en la Junta. En los años anteriores estuvo, por ejemplo, Neri Chávez, nunca estuvo Juan Ángel Núñez, nunca estuvo Ale Zacarías, el ingeniero coronel, Perla Rodríguez. ¿Pero llevaron en cuenta tu...? No, te quiero comentar, no, tampoco. En realidad sí, ellos estuvieron, pero fue la primera vez, porque era una cosa novedosa. O sea, que te escucharon, pero no aprobaron tu trabajo. No, lo que pasa es que no hicieron el trabajo de analizar posterior a esa reunión, porque en realidad fue una reunión de presentación de toda la ordenanza tributaria, de las modificaciones, de por qué el argumento técnico, por qué esas modificaciones. ¿Que entendieron en ese entonces? Sí, entendieron y estaban muy contentos. Lo que sí dijo el intendente, por ejemplo, en su acusación la semana pasada, que yo heredé el impuesto inmobiliario, cosa que es mentira. O sea, el impuesto inmobiliario, al contrario, habían tasas que eran mucho más caras que el impuesto, por ejemplo, en algunos casos, y eso al contrario. ¿Y había otras que tenían que subir y no subieron? No, nada. De lo que tenían que ser lo justo, digamos. Tasas, por ejemplo, porque la ley pues dice que las tasas tienen que ser en base a los servicios efectivamente prestados. Y habían tasas que no tenían nada que ver con el servicio prestado, que eso tengo que hacer toda una entrevista exclusivamente para explicarte eso. Pero sí que tenían mucho sentido y tenían un sentido lógico y tenían un sentido técnico.
¿verdad? Pero al final te negaste para ir a hacer la presentación del presupuesto porque no fue la tuya. No, pero tuviste que ir. no. Tuviste Yo que me ir. fui a hacer la presentación del presupuesto, defendiendo, intentando defender un poco el documento que se fue, pero cuando empezaron a pedirme explicaciones, por ejemplo, yo le dije, bueno, yo no te puedo decir porque no fundamentaron cada objeto del gasto. Por ejemplo, combustible. ¿Por qué si nosotros usamos, la primera pregunta me hicieron fue, ¿por qué si usamos nosotros menos combustible presupuestamos lo mismo que se presupuestó en el periodo anterior, por ejemplo? Sí, ahí fue una Y incoherencia. ahí yo le dije, no, pero entonces esas cosas yo no puedo responder porque yo no elaboré el presupuesto. Y me dijeron, ¿por qué no elaboraste? Y no me dieron la oportunidad de trabajar con esa parte de gastos. Porque la fundamentación tenía que ser litros, por qué se iba a necesitar, en qué proyectos se iba a necesitar. Ese tipo de cosas no me hicieron participar, les dije. Y así, y le dije que lo correcto es que le llamen a Dani. Le llamaron a Daniel Pereira, ¿verdad? Y él vino con su equipo, con quien él ahora. ¿Pudo explicar? No, porque el argumento de Dani fue que ellos hacía pocos meses que estaban en la Sí. intendencia y que no podían haber supuestamente, pero evidentemente... ¿Cuál fue tu conclusión como profesional el tema del presupuesto? Es que lo que usted trabajaba durante 2 semanas arduamente no iba a ser aprobado por la Junta Municipal de Ciudad del Este. No, yo creo que lo que pasó fue una mezquindad de parte del equipo que trabaja con Dani, porque él trabaja con un equipo interno de la municipalidad, ¿verdad? Y creo que más que nada eso, había un celo o alguna cosa así, porque yo era muy estricta en ciertas cosas, ¿verdad? Y tal vez por eso no me quisieron hacer participar de esa... ¿Tu contrato vencía en diciembre? En diciembre. ¿Y eso fue en septiembre? Eso fue en octubre ya fue eso. Pero en septiembre se presentó, o sea, hasta el 30 de septiembre tiene para presentarse el presupuesto. Y a partir de ahí hubo como un desgaste. O sea, imagínate, Magdalena, era septiembre elaboraste, estuviste de octubre, noviembre, 3 meses prácticamente. Estaba trabajando. ¿Ya tenía un EA? ¿Ya? Sí, ya, no. Yo te cuento que organicé, por ejemplo, un taller de capacitación porque como yo trabajaba allí, como en otros municipios, yo tenía contrato en otros municipios. Yo, por ejemplo, fui a una reunión de la Contraloría en representación de la Municipalidad de Franco y de Ciudad del Este, porque era una reunión de los intendentes, que nuestros intendentes... ¿En qué mes fue eso? En noviembre. Y Contraloría nos avisó que iban a venir a hacer un curso de capacitación y yo quería enseñarles, o sea, mostrarles a ellos en qué consistía eso, porque yo tenía experiencia en ese tema. Convoqué a una reunión y dije, eso en la reunión de equipos, se convocó para una fecha, nadie apareció. Se volvió a convocar a otra fecha, ahí tampoco, pero ahí la encargada de la comunicación interna era Sofía Masi, ¿verdad? Ella le llama al secretario y le dice, ¿cuándo vamos a hacer el taller? Porque hasta ese era un taller que tenía que ser con todo. Y era la segunda convocatoria. Y era la segunda convocatoria y me dijo ella que no se iba a hacer por orden de Rubén. Por orden de Rubén, ¿verdad? Y que a partir de ahí, eso fue en finales de noviembre, y ahí yo ya no tenía ganas de irme a trabajar, pero en Catastro estaba trabajando con la organización del departamento de Catastro, con la capacitación de la gente de Catastro, y eso ellos te pueden decir, estuvimos trabajando con varios talleres en todo ese mes de diciembre y ya no había luego, o sea, yo ya estaba convencida que yo no iba a volver porque ya no me sentía bien. Y trabajé con Catastro, ¿verdad? Ya no me ahí sí que ya ni me hablaban la gente. Y llegó el fin del mes y me retiré, ¿no? Sí, ya sí, nadie, no me despedí de nadie me llamó. en también. ese tiempo ya estaba, hasta inclusive me comentaste antes, en ese tiempo justamente entre octubre y noviembre, que si yo no salgo me van a quitar, me dijiste. Sí. Y eso pasó. Eso pasó. Y pasó porque yo creo que hasta ahora yo no conozco, porque mi percepción de la gente que trabajaba con el intendente, por ejemplo, eran gente que nosotros éramos muy, muy unidos, ¿verdad? O sea, que yo siempre fui una persona muy abierta en mi conocimiento y en enseñar todo lo que yo sabía y de ayudar para que levantar esa municipalidad. Por eso yo no entendía, a veces me duele un poco pensar en el pasado. En ese interín, después de la presentación a la Junta Municipal del Presupuesto de la Municipalidad de Ciudad del Este, ¿te reuniste con Miguel o con Dani Mujica? Yo pedí reunirme con él antes y él no me recibió. O sea, yo me fui... en los primeros tiempos nosotros teníamos un acceso directo con el intendente y después empezó a restringir ese acceso y todo se hacía... A todos. Y justamente yo entre ellos, ¿verdad?
Yo recuerdo que yo le dije en esa reunión, tuvimos una reunión de directores y sale Hugo Benítez que participó en esa reunión y la gente se quiere reunir con la licenciada sobre el presupuesto. Y entonces yo ahí le dije, sí, no hay ningún problema, pero yo ya sabía toda la problemática del presupuesto, inclusive hice un informe, ¿verdad?, para presentarle al intendente sobre las objeciones que yo hacía al documento que se fue a la Junta. O sea que prácticamente se hizo caso omiso a la, Sí, a pero la yo sugerencia hice, de claro, Hugo. pero yo hice otra vez, no, te cuento que así, pero ellos querían hablar conmigo, o sea, claramente la Junta mencionó que quería reunirse conmigo. Y le dije, yo intendente, yo tengo que reunirme contigo antes para ver un poco cuáles son las propuestas de modificación que se pueda llegar a hacer. Sí, no hay problema. ¿Y cuándo nos reunimos? Y me dice, vení mañana a las 9. Me fui a las 9. Por teléfono. No, personalmente estuvimos. Vení mañana a las 9, vamos a reunirnos. Me dice, me voy a las 9 y me dice la secretaria, ahí en la puerta, nomás luego no me recibe. Y me dice, no te va a recibir porque él estará con gente, ¿verdad? Y le dije yo, no, a la tarde, si puedes venir a la tarde, me dice, te voy a avisar a la tarde que hora te puedo recibir, porque al día siguiente era mi reunión, tampoco no me llamó, no me convocó. Pero ya sabía la respuesta que no te iba a recibir. Y posiblemente no, ¿verdad? Porque casi ya no me hablaba el intendente en ese entonces. Ese fue el último intento que hiciste para hablar con él. No, después nos encontramos en la reunión, pero no, particularmente conmigo ya no se reunía él, ¿verdad? O sea, él se reunía más con su equipo de trabajo, no conmigo, que era su asesor. O sea, con todos hacía, porque con Lidia Canales también hizo la misma cosa. Sí, con todos. Ya no lo recibía más también. No nos recibía, pero yo tampoco no busqué porque yo le pasaba yo siempre fui muy directa, ¿verdad? O sea, que esto pasa y a mí me parecía, él era una persona muy ocupada, entonces generalmente a su equipo cercano es lo que yo le tenía que decir porque ellos sí tenían más contacto con él. Y era un contacto más informal, o sea, ellos se reunían a la tardecita, por ejemplo, ahí al costado de la intendencia, donde ellos bromeaban y entre esas bromas hablaban de cosas serias, ¿verdad? Entonces, por ese lado, yo dejaba que ellos nomás contacten, pero sí con su equipo, cualquier dificultad que tenían, que yo tenía y quería que él sepa, le decía